Bueno, después de una media jornada de 7 horas y media de trabajo, he llegado a la iglesia. Es una media jornada, ¿no? 7 horas y media. Hoy se hizo complicadito. Pero bueno, aquí estamos. Damos gracias al Señor porque nos da la posibilidad de poder estar compartiendo con los hermanos en la casa del Señor y gozosos y poder terminar el Salmo 107, ¿no? Que comenzamos allá por el mes de mayo, con 2 o 3. Esta sería la tercera parte del mensaje. Vamos a ir a nuestras Biblias, Salmo 107, la conclusión del mensaje. Yo lo titulé ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y vamos a ver lo que el Señor nos dice a nuestras vidas. Vamos al Señor en oración, así con las Biblias abiertas. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la obra, Señor, allí en la cruz del Calvario, para que podamos, Señor, hoy nosotros presentarnos delante de tu presencia, limpios, Señor, y sin mancha, por esa sangre preciosa, Señor, que nos cubre y nos capacita para poder ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque tu obra es maravillosa, Señor, y no hay manera, Señor, de poder dar todo lo que tú diste, Señor, por cada uno de nosotros. Simplemente es ahora, Señor, honrarte, glorificarte, Señor, y dar nuestras vidas, Señor, totalmente entregadas a ti para el servicio, para estar, Señor, constantemente firmes, Señor, en este andar y, Señor, por supuesto, el de predicar tu palabra. También es otro gran privilegio, Señor. Gracias por este tesoro que has puesto, Señor, en vasos de barro. Te pedimos, Padre, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a lo largo del día, de la semana, Señor, de los meses, de los años, sabiendo que tú estás siempre, Señor, a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, Salmo 107 comienza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y aquí podríamos cerrar la Biblia y simplemente quedarnos con ese mensaje. Simplemente y maravillosamente y grandemente Dios es bueno. Y por eso debemos toda honra y toda gloria a nuestro Señor. Dice, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Hoy nos encontramos un buen grupo de redimidos del Señor, presentes hoy aquí en la casa del Señor. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y comienza el mensaje, ya lo vimos, ¿no? Vamos a ir a la parte final, ¿no? Pero el Salmo 107 se puede decir que está dividido en una parte que están en el desierto, ¿no? Dice, anduvieron perdidos por el desierto. Después otra parte que estuvieron prisioneros en oscuridad, ¿no? Y vimos esas prisiones que estaban en esclavitud y los que estaban con Pablo por predicar la palabra estaban en prisiones y en oscuridad, y sin embargo el Señor se les apareció y abrieron esas cárceles, ¿no? Y esas cadenas cayeron. De la misma manera el Señor es el que encamina nuestros pasos hacia la ciudad del Señor. Ya dejamos de estar perdidos en el desierto, dejamos de ser prisioneros en esas prisiones de oscuridad, de pecado. Los que estuvieron enfermos, los que fueron afligidos por enfermedad, los que, dice, su alma abominó todo alimento, ¿no? Hay enfermedades que no se puede ni consumir nada,
simplemente un suerito para poder mantener con vida a esa persona, ¿no? Y a veces enfermedades, sí, del cuerpo, pero enfermedades del espíritu que los consume a las personas, hermanos, de tal manera que pierden el apetito y vemos esta enfermedad que es catastrófica, ¿no? Que no permiten a las personas comer porque su mente le dice que no coman, ¿no? Tiene los dos nombres, ¿cómo sería? Anorexia y el otro bulimia, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Ver cómo se van consumiendo. No resisten ningún tipo de alimento porque en su mente le está produciendo, que claro, luego se produce en lo físico, ¿no? Y hermanos, de eso también nos puede salvar el Señor, porque el Señor por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos encamina en el desierto para una ciudad sin estar perdidos y sin rumbo, nos saca de prisiones de oscuridad, nos libera de enfermedades, y los marineros en la tempestad, afligidos por esa incertidumbre de no saber cómo va a terminar sus vidas, ¿no? Porque es un momento aterrador por el comentario de los que han sufrido, ¿no? Algunos sobrevivientes o supervivientes, como se dice acá, ¿no? de algún naufragio, ¿no? En ese momento de que la palabra de Dios acá en este pasaje nos dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespan sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, ¿no? Ese es el andar de un barco que está en medio de una tempestad. Suben a los cielos y descienden a los abismos. O sea, quedan suspendidos prácticamente en el aire y luego por su propio peso caen, ¿no? Y algunas veces hacen esa vuelta de campana y se hunden, ¿no? Y quedan prisioneros y ahogados ahí en ese mar tempestuoso por esas tremendas olas y ese momento de incertidumbre. Y a veces, hermanos, los marineros sufren esas consecuencias, pero a veces también nosotros, sin ser marineros en la vida común, atravesamos por circunstancias de esa manera, ¿no? Atravesar esas tempestades que parecen que no va a acabar nunca, que nos desplomamos hacia los abismos, ¿no? Y sin embargo, allí también está el Señor. Allí también el Señor tiene su mano extendida. Y en cada momento de dificultad que se nos presenta en el pasaje del Salmo 107, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Estás perdido en el desierto? El Señor te encontrará. Alábale al Señor que te ha encontrado. Estás prisioneros en la oscuridad, el Señor te liberará. El Señor romperá las cadenas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Estás enfermo o estuviste enfermo? El Señor te curará. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Estás en medio de la tempestad. Y podemos recordar ese Jonás, ¿no? Que lo tiran al mar porque dicen, es por culpa de este, ¿no? La tempestad no calma. Y Jonás dijo, soy yo, tírenme a mí porque acá... Y aún dentro del vientre del pez, Jonás clamó al Señor y el Señor lo libró.
hermanos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos, vemos esta maravillosa obra del Señor, vemos este tremendo poder del Señor y no podemos dejar de alabar las maravillas del Señor. ¿Cómo no vamos a alabar las maravillas del Señor? ¿Por qué no dejamos de alabar las maravillas del Señor? Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Salmo 107, versículo 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Cómo no vamos a alabar las maravillas del Señor? No podemos dejar de alabar las maravillas del Señor. Los hijos de Dios no pueden dejar de alabar las maravillas del Señor. Y hay una relación estrecha, hermanos, entre todas estas bendiciones que tiene el Señor preparada para con nosotros, con todo lo que ocurre en la palabra de Dios. Hay conexiones y la palabra de Dios es un ser vivo, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, que no solamente parte la carne, parte de los huesos, ¿no? Hasta los tuétanos, ¿no? Y el alma. Y el alma. Y hermanos, esa palabra viva se entreteje entre cada uno de esos versículos y nos lleva hacia un único mensaje. Cristo, Cristo, Cristo. Y toda la palabra que vamos leyendo y vamos viendo está toda relacionada. Hoy a la mañana estábamos viendo, como en la escuela dominical, ¿no? Esas fiestas que hablan acerca de los cereales y de los frutos, pero vemos allí ese momento de regocijo y de gozo por haber cosechado todo eso que habían dado y todos esos frutos que habían dado esas plantas y esos campos. Y el pueblo se regocijaba, ¿no? Y eso tiene también una conexión con nuestra vida. Está todo estrechamente relacionado, hermanos, en la palabra de Dios, con la vida de Dios, con la vida del pueblo de Dios, con nuestras vidas y con la vida de la iglesia. Y hacia allá vamos. Y la palabra de Dios me está diciendo, ¿cómo no vamos a alabar a nuestro Señor? Si Él lo tiene todo preparado de tal manera, a pesar de las dificultades, a pesar del desierto, a pesar de la cárcel, a pesar de las enfermedades, a pesar de las tempestades, el Señor nos tiene preparado algo especial, hermano. ¿Cómo no vamos a alabar sus misericordias? Y esa relación estrecha, dice el Salmo 133, que ese era cuando terminamos hoy a la mañana, que les decía que quería comentarles. Dice, comienza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? En la congregación del pueblo, ¿no? Dice aquí el versículo 32 del Salmo 107. Y sigue diciendo el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
la cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿A qué está haciendo referencia la palabra de Dios en este momento? ¿Qué conexión tiene con lo que estamos diciendo nosotros hoy? Ahora. Sigue diciendo el Salmo 133, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, me dice el Señor que de la cabeza de Aarón baja un óleo. ¿Qué es el óleo? ¿Es un aceite? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Y dice, y desciende sobre su cabeza, por sus barbas, por sus vestidos, hasta los bordes de sus vestidos. Y salta la imagen hacia el monte Hermón. ¿Sabe cuál es el monte Hermón, no? Ese monte muy alto que su cima permanece nevada, ¿no? Y si hoy vas, no sé si el pastor José, que fue para la Tierra Santa, tuvo la oportunidad de ver el monte Hermón. Ese monte es el que nutre de agua el río Jordán. Primero llega al mar de Galilea, ¿no? Luego pasa por el río Jordán y termina en el Mar Muerto, ¿no? Pero mientras desciende esa bendición, ese agua que transmite ese monte, como esa barba de Aarón que va deslizándose ese aceite, ¿qué es lo que lleva? Bendición y vida eterna. Y la palabra de Dios me dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que me diga la palabra de Dios? Exáltenlo en la congregación del pueblo. Versículo 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan, vuelve al desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y funda ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundantes frutos, los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. ¿Por qué? ¿Qué es toda esta bendición de frutos que da la tierra, el campo, el agua? Es ese monte Hermón, allí arriba, que cuando llega hasta el mar de Galilea, lo nutre de tanta vida que da alimento a todas las poblaciones de alrededor del mar de Galilea. De allí vienen estos pescadores que un día siguieron al Señor Jesucristo. Y de allí viene que el Señor Jesucristo les diga, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. De ese mar de Galilea, con ese fruto, con esas bendiciones. Y es de ese mismo lugar cercano, ¿no?, que se encuentra el Señor con una mujer sacando agua de un estanque. El estanque era el pozo de Jacob. Esas aguas que descienden desde allí arriba derrama bendición, derraman frutos, derrama vida. Y dice el Señor Jesucristo, le dice a la mujer, yo te daré un agua mucho mejor que la que sacas tú de aquí. Y si bebes esta agua, no tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. Y no solamente que no tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto?
Hermanos, nos está hablando a cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. El monte Hermón, la barba de Aarón, es nuestro Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote que derrama el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es esa bendición y esa agua bendita que corre por nuestro interior que da bendición, da frutos, da vida y da vida eterna. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Señor? Y Él puede transformar eso, dice la palabra de Dios. Él transforma lo seco en tierra fértil. Ahora, cuidado, porque la tierra fértil la transforma en sequedal también. Cuida que ese estanque no se estanque. Porque termina el río Jordán en un lugar que se llama el Mar Muerto, donde ya no hay vida. Por eso se llama el Mar Muerto. Mientras el agua desciende y surca un sitio, lleva bendición y lleva vida. Donde el agua se estanca, se muere. Por eso dice la palabra de Dios que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Está corriendo ese río de agua viva de tu interior? ¿Estás derramando bendición a donde vas? ¿Estás llevando la palabra de Dios a los que están cerca tuyo? ¿Eres de esa bendición? Como ese óleo que desciende desde la cabeza de Aarón por su barba hasta lo último de sus vestidos. Y es ese aceite, es ese óleo, es ese Espíritu Santo que está fluyendo de tu vida. Ser esos seres con llenura del Espíritu Santo. Esa es nuestra labor, hermanos. Ese es el propósito de nuestras vidas en esta tierra. De ser de bendición. De buscar esa llenura. De buscar esa plenitud en nuestras vidas. Para alabar y honrar a nuestro Señor. Y para ser ese elemento útil para que pueda trasladarse toda esa bendición que el Señor quiere derramar. Porque el Señor quiere utilizarnos. El Señor quiere utilizar nuestra iglesia. El Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para poder derramar ese Espíritu Santo. Y no ese mal interpretado Espíritu Santo que otros derraman, ¿no? Por allí. Sino derramar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa llenura, esa plenitud. Ese obrar del Evangelio. Ese poder de Dios. Que el poder de Dios no se ha cortado. Es ese torrente de agua que brota de nuestro ser y da agua a aquellos que la necesitan. Dice la palabra de Dios que estas bendiciones que el Señor nos manda, son esas bendiciones que hacen un contraste, ¿no? Bendiciones que tienen de una respuesta a la obediencia de nuestras vidas. Vamos a ser salvos, sí, pero si somos hijos desobedientes, perdemos bendiciones, perdemos el disfrutar bendiciones para la gloria y honra del Señor. Y es eso, hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos quiere transmitir. Somos sabios
realmente? ¿O quién es sabio para comprender esto? Lo contrario, ese contraste de sabio es necio. Y cuando nuestras vidas están estancadas, o ese agua, ese torrente se estanca y ya no lleva ese flujo de vida, ya no estamos transmitiendo bendiciones. Simplemente ya no estamos transmitiendo nada. Somos simples oyentes, ¿no?, de un mensaje que tiene que ser vivo, ¿no? Tiene que ser recíproco, de ida y vuelta. El Señor envía el mensaje y vuelve al Señor en alabanza por las bendiciones que se han disfrutado y se han derramado. Y por eso el salmista dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él guía al perdido por el desierto, porque Él rompe las cadenas de la esclavitud de las prisiones, porque Él sana las enfermedades, porque Él está en las tempestades y las calma. Pero muchas veces las tempestades están para que alabemos su nombre, hermanos, y nos acerquemos más a Él todavía. El Salmo 103, versículo 7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Proverbios 8 dice: una alabanza a la sabiduría, porque el que me halle hallará la vida. Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán en ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor siempre nos presenta el contraste? ¿Vamos a ser rebeldes a la palabra de Dios y caer en el estanque del olvido y solamente flotar? Porque en el mar muerto lo único que se hace es flotar, ¿no? Y se flota bien, pero nada más. No la puedes beber. O sea que no te puede calmar la sed. Te descompone. Pero si buscamos la voluntad de Dios, si buscamos alabar al Señor, si buscamos ser obedientes y sumisos a su palabra, nos encontraremos sumergidos en un mar de bendiciones, hermanos. Y en un mar donde tiene vida y que da vida eterna. La mínima cosa que hagamos para el Señor, hermanos, puede redundar en algo tremendamente maravilloso que no nos damos cuenta. Por el simple hecho de estar dispuestos a obedecer. No son por nuestros méritos, no son por nuestros medios, pero el Señor quiere utilizarnos. El Señor quiere que le sirvamos en cosas que parecen mínimas, pero estamos trabajando para el Señor. Y ese trabajo mínimo para el Señor puede redundar en una vida salvada. Y un alma salvada, dice la palabra de Dios, que hay regocijo en el cielo. Por eso, hermanos, ¿cómo no vamos a alabar a nuestro Señor? La sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Quién es sabio para entender esto?, se pregunta el profeta. ¿Quién es sabio para que podamos entender esto?
La palabra de Dios en el Salmo 107 continúa diciendo, luego, versículo 39, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Es ese contraste, ¿no? Del que está perdido, de esos príncipes que se regocijan en el poder, esos príncipes que se regocijan en la maldad y en el desobedecer al Dios soberano, y dice que los hace andar perdidos el Señor, porque ese es el fin de aquellos que solamente depositan su confianza o en las riquezas o en el poder, ¿no? Que terminan perdidos. Uno de los puntos que una vez un profesor nos hablaba acerca de los emperadores, estaba hablando acerca de los emperadores de Roma, y decía él que había un punto en común en los emperadores, que todos tenían un punto de locura, y que algunos estaban sanos, pero una vez que se hacían emperadores, se trastornaban. Y dice él que la conclusión de él era que el poder los trastornaba. O sea, tenían tanto poder, que lo proclamaban los de su alrededor, que el César era un dios. Y se terminaban creyendo de que eran dioses, ¿no? Hasta que un día vino uno y dijo, hoy voy a prender fuego a Roma, ¿no? Ese fue Nerón, ¿no? Y otro. El que contradecía a Domiciano, Domiciano fue un gran perseguidor de la iglesia, dice, el que contradecía a ese emperador, el emperador, él ordenaba algo y no podía tener una respuesta por no, porque lo mandaba a ejecutar. O sea, era tal el extremo de poder que llegaba a la locura. Y yo, en una de esas digo yo, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque la persona que está normal, y hoy, hermanos, tenemos unos gobernantes que tú los miras, los observas y dicen cada cosa por los noticieros, que a veces no sé si es recomendable ver noticieros. Pero yo creo que están un poco muy cuerdos, porque hacen cada comentario y yo digo, ¿no será un exceso de poder que lo que tienen es eso? Que están perdiendo el norte, pero que se creen que no hay nada que los pueda detener. Y vemos la palabra de Dios, que va a venir un líder mundial y dice que se va a sentar en el trono de Dios. Y él se pone un trono en el templo y va a pedir que lo adoren. Y yo creo que esa persona va a llegar, porque la palabra de Dios me lo dice, pero que no está bien de la cabeza, por el exceso de poder, porque él ambiciona eso, guiado por otro que perdió todas las bendiciones que tenía en los cielos por el exceso de poder. Oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído? Eras el ser más bello que había en el cielo y ahora has caído hasta lo más profundo del abismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor y porque creyeron que iban a ser más que el Señor. Y eso es un punto de locura, hermanos. Y eso es algo que el Señor me lo dice.
A causa de tiranía, de males y congojos, Él esparce menosprecio sobre los príncipes. Ese es el juicio de Dios sobre aquellos que pretenden ser más que Dios. Y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Pero el contraste de la obediencia, el contraste de ser un buen hijo de Dios, el contraste de qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, el contraste de ser ese torrente de agua que lleva vida y que la lleva en abundancia. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio, hermano? Se pregunta el salmista, se preguntaba el profeta Oseas, ¿quién es sabio? ¿Quién puede entender estas cosas? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a reunirnos en la casa de Dios y alabar a Dios? La congregación del pueblo, ¿cómo no va a buscar a Dios en su iglesia? El fin de todo discurso es este: teme a Dios. La locura de los César, la locura del poder es no temer a Dios. La locura de aquellos que predican falsamente doctrinas de demonio es porque no temen a Dios. Y lo vemos, hermanos. Hoy un hermano me mostraba un mensaje de un artículo de una persona que se publicita por las redes. Escuela de profetas. No hay temor de Dios. Y ese maestro no solamente es maestro de profetas, sino que también lee las cartas de tarot. O sea, ¿te das cuenta? Ese hombre no se da cuenta para quién está trabajando. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso, hermanos, debemos levantarnos. No quedarnos estancados y luchar con la verdad, combatir ardientemente con la verdad contra esos mentirosos que no tienen temor de Dios. Tenemos la herramienta más importante y tenemos ese óleo que desciende de lo alto y llena nuestras vidas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios, hermano? Si Él es bueno, si Él es grande en misericordia. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios, hermanos? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Te lo preguntas? ¿Le vas a responder a Dios? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has mostrado desde el momento en que estuvimos perdidos allí en el desierto, Señor,
estuviste mirándonos, nos limpiaste y encaminaste nuestras vidas, Señor, hacia una ciudad perfecta. Aunque aún sigamos transitando por ese desierto, pero ya tenemos un camino. Ya no estamos sin rumbo. Vamos camino hacia un lugar perfecto. Y mientras estuvimos en ese camino, pudimos caer en prisiones de oscuridad. Pero tú, Señor, rompiste las cadenas. Pudimos caer en enfermedad, pero tú, Señor, sanaste nuestras dolencias. Pudimos haber atravesado tempestades, pero tú, Señor, estabas allí en el medio de la tempestad y no nos abandonaste. Y nos llevaste hasta la orilla cuando se calmó la tempestad. ¿Cómo no vamos a alabar y bendecir tu bendito y santo nombre? Ahora, Padre, nos guías, obras en nuestras vidas, y por eso, Señor, pedimos que tu mano poderosa nos haga ver lo importante que podemos ser, Señor, en ese momento de derramar ese agua preciosa, Señor, que tiene que correr por nuestro interior y puede fluir para bendición. Porque podemos ser herramientas útiles, Señor, en tus manos. Que nos rindamos totalmente a ti, Señor, que nos entreguemos totalmente a ti como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, que obres, Señor, en nuestra iglesia. Y gracias te damos, Señor, porque podemos congregarnos y podemos decir qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, compartiendo esa bendición de tu palabra, compartiendo esa bendición del Espíritu Santo, obrando en la vida de tus hijos, Señor, compartiendo el mensaje del Evangelio que puede transformar vidas. Que podamos ser ese mar de Galilea, que podamos ser ese río Jordán, Señor, que transporta vida y que no nos estanquemos. Danos vida, Señor, danos movimiento, que estemos firmes, pero andando firmemente, Señor, en tus caminos. Te damos gracias, Señor, y que el Espíritu Santo nos bendiga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.